Vamos a ver ahora los motores de corriente alterna. En este primer video vamos a considerar el campo magnético rotatorio. Este consiste en lo siguiente. Vamos a tener aquí el estator de un motor y vamos a tener dos sistemas que consisten en una fuente de alimentación alterna y un electroimán, que aquí nos produce por una parte el polo norte, digamos, y en el otro extremo el polo sur, para que se forme un campo magnético acá. Debido a que el voltaje es variable, aquí va a estar intercambiándose el norte y el sur a la frecuencia de la fuente. Por otro lado tenemos otro sistema semejante que tiene su fuente, tiene su electroimán, que forma otro sistema magnético norte-sur, pero colocado a 90 grados del anterior, es decir, que este va vertical y este va horizontal. Entonces, la característica principal de esto es que las fuentes no están en fase, sino que están desfasadas 90 grados. ¿Qué significa eso? Que el voltaje de la fuente A tiene su máximo en un momento dado y el voltaje de la fuente B tiene su máximo cuando el otro voltaje ya bajó a su mínimo. Entonces tiene su máximo con una separación de tiempo. Entonces, lo que esto produce es lo siguiente. La fase A va a producir un campo magnético, como vimos, vertical. Cuando tiene su máximo positivo, va a estar dirigido hacia abajo. Luego, cuando el voltaje cae a cero, el campo cae a cero. Cuando invierte su polaridad, el campo va en dirección contraria, hacia arriba, y así se repite. Por otra parte, el sistema con la fuente B va a empezar en cero, va a tener su máximo en dirección horizontal hacia la izquierda, luego vuelve a cero, luego tiene su máximo en dirección a la derecha y eso se repite. Ahora bien, en el centro del motor vamos a tener los dos campos actuando al mismo tiempo, entonces vamos a tener una resultante. Entonces la resultante va a tener esta forma. A medida que van cambiando los campos, la resultante va a ir cambiando de dirección. Y como vemos estas flechas, estas nos indican que la intensidad va a ser constante, va a ser la máxima, pero la dirección va a ir cambiando. Va a ir cambiando a modo de ir girando. Por eso es que decimos que el campo magnético es rotatorio, es decir, la fuerza magnética va a ir cambiando de dirección, va a ir dando vueltas. Bueno, además de eso, tenemos de que en los motores podemos tener varios polos. En el caso anterior teníamos una pareja norte-sur por cada fase, pero podemos tener más polos, es decir, más pareja norte-sur por cada fase. En esta representación tenemos que a la izquierda podemos ver claramente cómo está el electroimán, donde va el arrollado, y que se nos produce aquí la cara donde está el norte y el sur. Pero en los motores reales, los bobinados se alojan de un modo diferente. Sobre el estator, en la cara interna del estator, van a haber unas ranuras a lo largo del estator donde se colocan los alambres del bobinado. Entonces resulta que una bobina no está arrollada así,
sino que la bobina está arrollada con una parte en esta ranura y con la otra parte el regreso por esta otra ranura. La bobina está formada por todo esto. Entonces, esta línea de acá representa prácticamente el polo. Lo que sería esta área de acá, en un motor de verdad sería esta área de acá. Entonces, estos son los planos donde veríamos el norte o el sur magnético que se forma. Por último, en esta primera entrega vamos a ver lo que se llama la velocidad sincrónica, es decir, dijimos de que el campo magnético está girando. Entonces, ¿a qué velocidad lo hace? Lo hace en revoluciones por minuto. Esto depende de la frecuencia de la señal, ¿verdad? Que para nuestro país son 60 Hz, y por el número de polos que tenga el motor, ¿verdad? En cada fase. Entonces, digamos, en un motor está a 60 Hz y tiene dos polos, ¿verdad? Un norte y un sur por cada fase, vamos a tener una velocidad de 3600 revoluciones por minuto. Si por el contrario tenemos cuatro polos por cada fase, dos nortes y dos sur por cada fase, entonces la velocidad va a ser la mitad, 1800 revoluciones por minuto.